El día de hoy voy a explicar sobre el ítem número 1 que corresponde a columnas para la materia de prácticas preprofesionales. Mi nombre es María Jesús Ailera Vaca y mi número de registro es 2191049. Comenzando primeramente vamos a hablar sobre el objetivo de esta diapositiva de explicación. Primeramente es el entender y aplicar el proceso paso a paso para la elaboración de una columna estructural de hormigón armado, asegurando la correcta implementación de cada fase, desde la planificación hasta su finalización, con el fin de garantizar la integridad y la funcionalidad de esta estructura. Respecto a las columnas, una columna es un elemento estructural vertical que se usa en la construcción para soportar cargas y transmitirlas desde la parte superior de una estructura hacia la base o los cimientos. En cuanto a la función de las columnas están realizadas para soportar cargas. Estas soportan y distribuyen cargas verticales provenientes de lo que son pisos, techos u otras estructuras. La transmisión de cargas, como mencionamos anteriormente, estas transmiten las cargas desde la estructura superior hasta los cimientos, asegurando una distribución uniforme en lo que es la carga de suelo. La estabilidad estructural ayuda a mantener estabilidad y rigidez en una estructura, evitando que ésta se deforme o colapse. La resistencia a cargas laterales. En algunos casos, estas cargas también ayudan a resistir cargas laterales como las que son del viento en edificios más altos y otro tipo de estructuras similares. ¿Cuáles son los tipos de columnas? Tenemos la columna de concreto armado de la que hablaremos el día de hoy. Estas están reforzadas con barras de acero para aumentar su resistencia a la tracción y a la compresión. Las columnas de madera, estas son utilizadas en construcciones de menor escala como son las viviendas, principalmente por su acabado estético. Las columnas de acero, estas son muy fuertes y se utilizan comúnmente en construcciones de gran altura debido a su capacidad para soportar grandes cargas. Las columnas compuestas, estas combinan materiales como el acero y el concreto para aprovechar las ventajas de ambos, utilizadas en estructuras más grandes y más fuertes como pueden ser los puentes u otros. ¿Cuál es el proceso de instalación de una columna? Primeramente vamos a hablar sobre lo que es el proceso recomendado o el proceso descrito en lo que es los libros y en la teoría. Tenemos el diseño y la planificación, que se generan los planos detallados con la ubicación de las mismas, las dimensiones, qué tipo de refuerzo, entre otros detalles. El armado del refuerzo, que las barras de hierro se cortan según las dimensiones especificadas en los planos ya anteriormente mencionados. Se doblan otras barras de menor tamaño para crear los estribos y estas tienen que doblarse según la forma requerida. La preparación del sitio. Se marca la ubicación exacta de cada columna y se asegura que la base donde se colocará la columna esté completamente nivelada y compactada. La construcción del encofrado. El encofrado es de madera en su gran mayoría, con tablones y clavos. También se monta alrededor del refuerzo, asegurándose que esté firme y alineado correctamente, como vemos en la siguiente imagen. Continuamos con el vaciado de concreto, que es que se prepara la mezcla de concreto con las proporciones adecuadas y esta se transporta al lugar donde realizaremos el colado, es decir, la ubicación de la columna, ya sea manualmente, con carretillas o con un tipo de bomba de concreto, si es que está en mayor altura. Tenemos el curado de concreto, que este se refiere a que el concreto debe mantenerse húmedo para permitir la correcta hidratación del cemento y evitar las fisuras. Este suele durar al menos 7 días, pero puede variar según las indicaciones climáticas y el tipo de cemento. El desencofrado posterior al curado del concreto, esto es donde se retira el encofrado una vez que el concreto ha alcanzado la resistencia suficiente. Esto generalmente se realiza después de 7 a 28 días. La revisión y los acabados es donde se inspecciona la columna para asegurar que se cumplan las especificaciones del diseño, que ésta no tenga defectos, y también se lleva a cabo algunos tipos de pulidos o acabados en la superficie, como puede ser la aplicación de revestimientos protectores, impermeabilizantes y otros. Ahora hablaremos sobre el proceso de instalación en obra en base a mi experiencia en la obra de cercana ciudad de Indara entre tercer anillo externo, con la constructora MAC. En el paso número 1 tenemos el diseño y planificación. En las imágenes podemos ver lo que son los planos de zapata que se me proporcionaron. Tenemos la ubicación de las mismas, cómo serán sus dimensiones explicadas para que lo puedan realizar los albañiles.
Esta es su ubicación según ejes, y con estos ellos se guían. Como pueden ver aquí, las columnas que vamos a realizar son de 15 por 30 centímetros para poder ser escondidas en lo que son los muros, y estas columnas están ubicadas así según donde tendrán en planta baja, donde tendrán mayor soporte, y en planta alta también. Esas más cercanas son de igual característica que las demás. En el paso 2 tenemos la preparación del sitio. Para esto, los albañiles realizan la limpieza del lugar, miden las paredes, se fijan que esté recto, utilizan la plomada o regletas para poder establecer que se encuentra recto completamente el lugar, o en caso de ser una columna que va a estar en la planta alta, realizan una nivelación con un poco de vaciado en el lugar. En el paso 3 tenemos el armado de refuerzo. Primeramente cortan lo que son los elementos del fierro. Estos, los más gruesos, con las dimensiones que va a tener la columna, es decir, su largo total. Y después realizan el doblado de cada uno de los estribos con el fierro de menor grosor. Estos estribos los deben amarrar a los 4 fierros más grandes que dan lugar a la columna, y la forma de amarrado explicada fue que amarran una esquina primero y luego su contraesquina inferior, después, para que no pierda la forma conforme la van atando y se vaya manteniendo. Es amarrada con alambre de amarre únicamente, torcida, y se utiliza para esto las pinzas, que así evitan lastimarse sus manos ellos, como se puede ver aquí. En el paso número 4 tenemos la elaboración del encofrado. Para el encofrado utilizaron tablones largos, también utilizan perforaciones en una tabla transversal y la atan con alambre que está trenzado, y estos van a pasar por detrás de los estribos sosteniendo las maderas que encierran el cemento del vaciado. Las maderas siempre se reciclan, o la gran mayoría de las veces, y se adaptan lo mejor posible para no perder una gran cantidad de material. Como pueden ver aquí, es la unión de dos tablones diferentes clavados entre sí para mantenerlo, el tipo de amarrado realizado con las pinzas y el condicionamiento de los muros. Ahora tenemos lo que es el vaciado del concreto. Para esto, una vez ya está completamente armado el encofrado, se realizó la mezcla en el lugar con una dosificación a ojo, como decían los albañiles, pues consideraban que debían aplicar más o menos cemento según lo que ellos veían, y luego se realiza el vaciado con baldes, con carretillas primero subidos a segunda planta y luego con baldes vaciados dentro de la misma. Como se puede ver, por ello tiene un poco de derrame en algunos lugares. Tenemos el curado del concreto. Una vez está el vaciado, utilizan una plomada improvisada, en este caso con un ladrillo, para poder fijarse que esté completamente recto, estén los puntales colocados en la correcta posición para evitar que ésta se mueva o se modifique por los vientos que había en este momento. Y con el curado de concreto realizamos lo que es el mojado de la columna, y después esperamos un lapso de 14 días para poder retirarla. El desencofrado. Como mencioné anteriormente, después de esperado el tiempo necesario, que ya se curó el concreto y alcanzó la resistencia necesaria, llegamos a cabo el desencofrado. Primero se quitan los alambres de amarre, se los corta, después se quitan algunos clavos que sostengan la estructura, y por último se los va desmontando. Primeramente se quitan lo que son los laterales y luego tanto del frente como la parte trasera de la columna. En el paso número 8 tenemos la revisión de acabados e integración a la estructura. En este caso se fijan que debe quedar algún tipo de vacío de aire, que esté correctamente unido en las partes superiores e inferiores. Alguna falla que este tenga en la columna es resarcida ya sea con un poco de mezcla, con unos acabados, un pulido, y en este caso no se utilizó ningún tipo de impermeabilizante o otro tipo de material de revestimiento para las columnas, pero en otras ocasiones sí se llega a utilizar y en otro tipo de construcciones. Ahora hablamos sobre un glosario donde explicaremos palabras utilizadas
por los albañiles en la obra. Tenemos entre estas la palabra plancha, que se refiere a una herramienta para alisar madera conocida como garlopa. La plomada, que es una herramienta que consiste en el peso de plomo colgado. Esto es un tipo de nivel improvisado. La mezcla, que es la mezcla de cemento, es decir, el mortero. La mezcla de cemento, arena y agua, utilizada para la elaboración de las columnas. El repellar, que es la cubrir la pared con una capa de mortero. El colar, que es verter el concreto dentro del molde o el encofrado ya mencionado. Ahora, como punto de vista sobre mi experiencia, un punto de vista arquitectónico sobre la experiencia que tuvimos en la obra, sería que primeramente se debería lo que es marcar la ubicación exacta del sitio de una mejor manera, porque durante el desarrollo de las columnas tuvimos algunos problemas de la ubicación y se tenía que revisar varias veces y realizar nuevamente los dibujos en el lugar de donde tenía que estar posicionada. Esto puede llevar a cabo un tipo de problema más adelante o una mala colocación. Luego, sobre lo que es la preparación de mezcla, tuvimos que verterla en el encofrado. La mezcla no tuvo una buena dosificación, o no la dosificación quizás necesaria, porque como ellos la realizan a ojo, por así decirlo, que es con su propio criterio, puede que más adelante esta tenga falla y no lo podamos saber hasta que puedas tener fisuras o algún tipo de otro detalle. También es fundamental el garantizar la integridad y el funcionamiento de las estructuras por esto. En otro punto de vista y una opinión o sugerencia es que en cuanto a seguridad, ninguno de los albañiles llevaba la seguridad necesaria, no contaban con los cascos, visores, guantes. Lo único con lo que contaban algunos de ellos en algunos de los días era con los botines para poder utilizar en la obra, de miedo a clavarse algo, pero en cuanto a otras medidas, chalecos, nada de eso lo mantenían, y recomendaría que tengan una mejor seguridad o una mejor administración de la seguridad. Tampoco se tiene lo que es mucha supervisión. Los albañiles son supervisados entre sí mismos. El contratista no aparece muy seguido para poder revisar el lugar. Entonces ellos lo desarrollan como pueden. También deberíamos de mejorar el control derivado del anterior, el control de los fierros, el uso de los mismos, porque hubo un incidente donde uno de los albañiles cortó los fierros equivocados con las medidas equivocadas y fue material que se tuvo que perder lastimosamente y provocando gastos innecesarios, además de errores que retrasan la obra o que nos pueden llevar a otro problema. Esas serían todas mis opiniones, mi concepto en cuanto a seguridad y cuánto sería el recorrido o el proceso que se llevó a cabo para la realización de las columnas en esta construcción. Muchas gracias.